La codicia y la avaricia son dos términos muy similares porque hablan de ese mal deseo por tener y tener, un excesivo deseo por las cosas, por los bienes, o puede ser también por las personas. Es un deseo malo, un deseo que a Dios no le agrada. En Éxodo capítulo 20, versículo 17, en los 10 mandamientos, el Señor nos habla de uno que dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. A Dios no le agrada que deseemos lo que es de nuestro prójimo, sino más bien que estemos contentos con los que tenemos ahora, con lo que Él nos ha dado. No ser agradecido con lo que Dios nos ha dado siempre va a producir codicia. Y después de la codicia vienen otras cosas, porque el pecado nunca va solo, el pecado siempre va acompañado de más pecado. Mateo capítulo 5, versículo 27 al 28 nos enseña una vez más sobre el peligro de la codicia. Mateo capítulo 5, versículo 27 al 28 dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. La codicia también produce adulterio, ¿sí? Y también fornicación, produce muchas cosas, que es lo que muestra la condición del hombre, la condición pecadora del hombre. Cualquiera que infringe uno de estos mandamientos muy pequeño, será llamado en el reino de los cielos. La infracción de un mandamiento es la infracción de toda la ley. ¿Y por qué nos muestra eso el Señor? Para que nosotros comprendamos su santidad. Él es puro, Él es perfecto, Él es completamente santo, 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 santo. Nosotros como seres humanos, por nuestra condición pecaminosa, tenemos que reconocer que delante de Dios no podemos estar. Mereceríamos en ese caso, y merecemos realmente por nuestros pecados, solamente el infierno. No importa lo bueno que hagas, delante de Dios eres un hombre muerto espiritualmente, porque Dios es santo, Dios es perfecto. Dios no puede convivir juntamente con el pecado. Romanos capítulo 7, versículo 7 dice: ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, y tampoco conocería la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Y qué quiere decir eso? Vamos a apoyarnos de Romanos 5:13. Antes de la ley ya había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. El pecado ha estado siempre desde el primer pecado de Adán y Eva. Desde la raíz, desde ese pecado el hombre nace con esa condición natural de pecar, de desagradar a Dios desde su corazón. Siempre ha habido eso en su corazón. Y es una condición de la cual el hombre tiene que morir. El hombre tiene que morir a esa condición natural y nacer de nuevo. ¿Y qué es el pecado? Para tener un poco más claro. El pecado viene de dos palabras. En hebreo es hatá, en griego es amartia. Y como se habla de ese errar, fallar, de no hacer la voluntad de Dios, de no cumplir lo que Dios quería que cumpliéramos. Él nos creó y nos creó con un propósito. Pongamos este ejemplo, ¿sí? La persona que creó el televisor lo creó con un propósito, con un fin. ¿Qué pasa si yo utilizo el televisor para trancar la puerta? O lo utilizo de decoración en el piso, o lo utilizo para cualquier otra función, menos para la que fue diseñada. Pues ya no tiene sentido ese televisor, no tiene un sentido verdadero. Así pasa con nuestra vida. El Señor nos hizo con un propósito, nos creó para su gloria, pero cuando
cometemos pecado, no estamos glorificándolo, sino estamos todo lo contrario, errando en ese llamamiento. Por lo tanto, no somos servibles, no somos funcionales, no valemos, no hay propósito, no hay significado en nuestra vida. Y nuestro corazón y alma lo sabe muy bien, no se deleita en nada, porque el corazón del hombre no puede descansar a menos que esté en la voluntad de Dios. Y por eso el Señor nos trajo la ley para mostrarnos nuestra condición y para que nosotros mismos reconociéramos que no estamos haciendo lo que a Él le agrada, que estamos pecando con nuestros ojos, con lo que vemos y codiciamos, nuestros oídos, lo que no deberíamos escuchar y escuchamos, y nuestra boca, que nuestra boca salen palabras malas, pero el problema no son las palabras tanto, sino el corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Todo eso tiene que demostrarnos que en nuestro interior hay pecado, en nuestro interior hay maldad. Y ese pecado, esa corrupción solamente la puede el Señor Jesucristo tomar, morir, y por eso murió en la cruz, para tomarla y que nuestros pecados también fueran muertos. Y es por eso que es tan importante que miremos a Jesucristo, miremos esa cruz donde fueron sepultados nuestros pecados, porque es la única manera de ser salvos en Jesucristo, es la única manera de ser salvos de nuestro propio pecado, de la ira de Dios que viene sobre nosotros por nuestro pecado. Y vamos a ir a Romanos más adelante, Romanos capítulo 5, versículo 20 al 21. La ley pues se introdujo para que el pecado abundara, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinará por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Nosotros no podemos hacer nada para ser salvos, no podemos pagar por nuestra salvación, no podemos hacer que nuestras buenas obras paguen por nuestra salvación, nada, absolutamente nada. Lo único que puede hacer algo para que seamos salvos es nuestro mismo Señor, nuestro mismo Creador, Dios mismo. Y Él hizo algo por amor. Lo que hizo fue venir acá en forma encarnada, tomar nuestros pecados, morir en la cruz y otorgarnos la salvación por gracia. Gracia significa un regalo que no merecemos. No merecemos ser salvos, todo lo contrario, merecemos la condenación. Él nos da todo lo contrario a lo que merecemos y nos lo otorga y nos lo ofrece a todo el mundo, pero solamente aquellos que creen en Jesucristo obtienen esa salvación, aquellos que creen en su obra redentora de amor. Vamos a ir a Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo 17 al 27. Vamos a recordar la historia del joven rico. Dice así la palabra de Dios. Al salir él para seguir su camino, llegó uno corriendo y, arrodillándose delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándolo lo amó y le dijo: una cosa te falta, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. El Señor le mostró a él su condición de codicia, de pecador. Y este hombre vio que el Señor le estaba pidiendo algo que él no quería entregar, ¿sí? No quería dar, y efectivamente no lo dio. Se fue triste. Es interesante porque él le dice maestro bueno, y el Señor le dice solamente Dios es bueno. Él está diciendo solamente Dios es bueno, y tú lo estás reconociendo.
Tú estás reconociendo que yo soy bueno porque soy Dios. Entonces, sé coherente y congruente con lo que dices, ¿sí? Dios en forma encarnada, Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad que vino acá para salvarnos de nuestros pecados. Solo Dios puede salvar al hombre de sus pecados. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de los cielos los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Qué bonito. Eso era lo que el Señor quería que ellos afirmaran, que ellos reconocieran que el hombre no puede ser salvo por sí mismo. Nadie puede ser salvo por sus propias obras. Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Es importante que reconozcamos que no podemos ser salvos por nuestras propias obras, sino solamente en la obra redentora de Jesucristo. Vamos a ir a recordar otro pasaje precioso, Lucas 12, 13, 21, y esta es una parábola llamada la parábola del rico, el rico insensato. Le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Pero él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré pues? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré más grandes, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, descansa, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has guardado, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. La avaricia de este hombre insensato nos muestra un resultado nefasto. ¿De qué le sirve al hombre acumular y acumular si al final va a morir? ¿Y las riquezas de quién serán? Esa persona no es rica para con Dios, pero aquel que realmente se humilla ante Dios, reconoce su condición de pecador y que no puede hacer nada para ser salvo, sino solamente creer en la obra redentora de Jesucristo, porque es la obra de Jesucristo, la obra de Dios, la que puede salvar al hombre. Esa persona que realmente se humilla ante Dios es rica para con Dios, porque ha reconocido lo más valioso, la salvación. Y en Hechos capítulo 2, versículo 36, Hechos capítulo 2, versículo 36 al 39, hablando Pedro a la multitud, dice: después de que Jesucristo ya ascendió a los cielos, después de que recibió el Espíritu Santo, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cree en Jesucristo, cree en Él, en su obra redentora de amor, y podrás tener un corazón nuevo, una vida diferente. Tienes la posibilidad de disfrutar de la libertad y la esperanza de la vida eterna, pero solamente es en Él, no en ti, no en lo que tú puedes hacer. Confía en lo que Él puede hacer a través de ti, y Él lo hará. Descansa en Él, confía en su obra redentora, arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete de esa codicia y de esa avaricia que hay en tu corazón. De corazón, hazlo ante el Señor, humíllate, pídele a Dios que
te haga diferente. Pídele a Dios por su misericordia que te salve de la condenación que mereces, y Él lo hará.